Un fin de semana mi hermana me pidió que fuera a ayudarle a limpiar un poco la casa donde vivimos de niños, porque mi madre al morir se la dejó como herencia y se había mudado desde un par de días atrás. Mientras estaba con mi sobrino de 11 años revisando cajas empolvadas, encontramos a un pitufo de peluche. Rápidamente vinieron a mí bellos recuerdos de mi infancia, como dormía abrazado de él todas las noches hasta aquella terrible historia que decía que un pitufo había matado a una niña. Mi madre, histérica, como muchas otras, me lo quiso quitar para llevarlo a la quema masiva que había en el barrio, pero yo lo escondí para protegerlo. Cuando mi sobrino me preguntó qué era, de inmediato le respondí: algo que asusta mucho a tu mamá. Él sonrió incrédulo, pues parecía algo muy insignificante. Así que decidí probarle el punto. Lo sacudimos un poco y lo pusimos en la gaveta de la cocina donde guardaba el café, sabiendo que estaba atardeciendo y ella pensaba en prepararlo. Nos sentamos a observar. Cuando ella abrió la gaveta, saltó como si le estuvieran quemando los pies y gritando como loca. De inmediato, soltamos las risas. Me pidió que lo sacara de ahí. Mi sobrino fingió tirarlo a la basura, pero en realidad lo conservó para poder asustar a su maestra, que era más o menos de nuestra edad. Mi hermana y yo nos quedamos recordando hasta tarde, hasta que escuchamos venir desde la habitación de mi sobrino el sonido de la puerta al cerrarse fuertemente. Corrimos con prisa al escuchar sus gritos, pero la puerta estaba atorada. Por más que empujé, no pude abrirla, así que salí de la casa para entrar por la ventana. Fue entonces que lo vi. El pitufo se movía muy rápido, persiguiendo a mi sobrino. Intentaba agarrarlo por los pies y no podía creer lo que estaba viendo. Rompí la ventana y cuando entré, ya no pude ver al muñeco. Mi sobrino me dijo que estaba debajo de la cama, así que agarré una lámpara y fui a buscarlo, pero no estaba ahí. Aprovechando que yo estaba agachado, se subió a mi espalda y me dijo: ya no somos amigos. Acuérdate que tú me protegiste cuando tu mamá me quería matar. Yo solo quiero jugar. Después de pronunciadas esas palabras, me dio un golpe con no sé qué cosa. Caí al suelo. Vi la sangre correr y mojarme la nariz. De forma extraña no podía moverme, con un piquete que me dio en el cuello. Y me quedé ahí tirado, viendo cómo se llevaba al hijo de mi hermana de los pies. Cuestión de segundos, se escuchó la puerta trasera cerrarse y desaparecieron. Rápidamente me recompuse y salí corriendo a buscarlo al descampado que daba con el patio de la casa. Pero de pronto me encuentro con mi sobrino, que estaba parado entre los árboles con mucha sangre en el rostro, y con sus manos le había arrancado la cabeza al pitufo. Aún sigo confundido. Tal vez mi sobrino se haya convertido en alguien peligroso. Eran los años entre 2010 y 2011. En esos años yo era un niño muy explorador. Yo me salía de mi casa y me iba hacia un bosque que quedaba a unos 300 metros. Siempre mi mamá me regañaba por la razón de que yo me iba para ese bosque muchas horas. Mi papá solo se ponía a reír cuando escuchaba que mi mamá se enojaba. Y mi papá decía: no le hagas caso, hijo. Pero lo decía en un tono de broma. Pasaron como 8 meses y mi papá se iba a cortar caña. Esos trabajos solo se daban muy alejados de nuestro poblado. Se iba en noviembre y volvía a inicios de febrero. Había algo raro con la gente que vivía cerca de nosotros. Siempre nos preguntaban si ya nos habían asustado donde vivíamos. Supuestamente un señor se había caído de espaldas a un pozo que hay en nuestro hogar. Mi mamá decía: a mí nunca me ha salido nada. Nosotros nunca creímos eso, ya que los dueños de la casa nunca nos dijeron nada. Y el pozo lo usábamos para lavar ropa y cosas así. Hubo una vez en los últimos 2 meses, cuando mi papá ya no estaba en el pueblo, por las noches algo solía llegar al techo de nuestra casa. Con el tiempo, se volvió algo constante y los perros no paraban de ladrar. Mi papá llegó al año siguiente y los sonidos en el techo pararon. Mi mamá le dijo a él sobre esos sonidos. Mi padre todas las noches trasnochaba ya que esperaba escuchar los ruidos, pero nunca llegaron. Ese mismo año se fue otra vez a cortar caña y los sonidos volvieron. Una noche, mi mamá me despertó y me dijo: Jane, escuché que alguien andaba por las paredes, en la parte de afuera. Escuché como unas uñas en la pared.
Me asusté bastante y sentí un mero escalofrío en la espalda, ya que nosotros dormíamos al lado de la ventana y tenía el presentimiento de que eso se asomaría. En la noche siguiente, no podía dormir. Eran como las 2 de la madrugada y empiezo a escuchar como si algo se subiera al árbol de almendras que teníamos cerca de la casa. Luego sentí que se lanzó al techo. Me quedé paralizado mirando para arriba. Los sonidos dejaron de hacerse presentes y empecé a tranquilizarme. Entonces fui a la ventana que quedaba al frente del árbol. Pude ver esa cosa que llegaba por las noches. Esa criatura estaba quieta, viéndome fijamente como si supiera que estaba por asomarme. La luna estaba clara y pude ver que la criatura tenía la cabeza al revés y el rostro era de color blanco. El cabello le colgaba, que era largo. Solo le vi 2 puntos negros que al parecer eran los ojos. Logré escuchar un grito ensordecedor. Era de mi mamá, ya que vio a la criatura y no me había dado cuenta que estaba atrás mío. La criatura, al escuchar el grito, empezó a correr en dirección al pozo y luego desapareció. Allá por el año 1908 abundaban en la ciudad de Puebla los llamados montepíos, casas de empeño, manejadas por usureros entre el señor Villa, conocido como Horta, un hombre calvo, bajo y rechoncho con mucho vello en el cuerpo y extremidades. Adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas, y junto a su esposa, la gangosa, se encargaban de un montepío. Jamás se le conoció alguna obra piadosa, por lo que frecuentemente se escuchaba a los transeúntes decir «Que Dios te seque la mano» al pasar frente a su negocio. La historia comienza cuando Horta muere, y al parecer Dios le secó la mano para darle un castigo, aunque sea después de muerto. La noticia de la mano negra y peluda se publicó en el periódico poblano El Duende, relacionada con la mano de Horta, pues en la entrevista, el sepulturero dijo que la mano salía del sepulcro cada noche. Siempre a eso de las 11, una mano negra trepaba por los gruesos muros del cementerio de San Francisco. De forma espectral y siniestra, ascendía cual tarántula, empujada por un poder maligno, deseosa de saltar sobre su víctima, trepar hasta su cara para arrancarle los ojos y descender al cuello, ahorcando al pobre individuo, y después volver a descansar junto a los demás difuntos. La mano peluda siguió viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció. Hoy en día, personas que describen encuentros con estas famosas manos peludas, viéndolas atravesar pastizales, semejando enormes y deformes arañas, siendo jalados por una mano negra y velluda que se esconde bajo la cama. La describen como una entidad poseedora de fuerza sobrehumana, más similar a la de un primate, cubierta de grueso pelo negro, perfectamente cortada en el punto en el que empieza la muñeca.